Ya está. Vale. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Creo que ya han pasado 5 minutos, a lo mejor se incorpora más personas, estamos 24. Es una gozada estar con todas vosotras, con todos vosotros. Pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a estas 13ª jornadas sobre inmigración que celebra Recíncola. Este año, en el marco del Día Internacional del Migrante, que celebramos mañana, 18 de diciembre, y con el título de las jornadas, Medios de comunicación entre la hospitalidad y la hostilidad. Bueno, para los que no nos conozcáis, Recíncola somos una red que apoyamos de forma integral a las personas en situación vulnerable y especialmente desde nuestros orígenes damos una respuesta a los retos del fenómeno de la migración. Y en estas jornadas las organizamos dentro del proyecto Tejiendo Ciudadanía. Pues como su nombre indica, queremos tejer convivencia, tejer ciudadanía y tejer inclusión, ¿no? Está subvencionado por la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento de Valladolid y con un doble objetivo. Por un lado, formativo para conocer, para reflexionar sobre, en este caso, el fenómeno de las migraciones y la comunicación, y por otro lado, sensibilizar y visibilizar las dificultades a las que se encuentran nuestros hermanas y hermanos migrantes, ¿no? En este año queremos abrir un diálogo sobre las narrativas que se utilizan en los medios de comunicación y para eso pues tenemos a una mesa de diálogo con grandes profesionales y con grandes participantes que creo que va a dar mucho debate. Creemos que los medios de comunicación tienen un gran impacto social, influyen en la percepción, en la opinión, en los discursos sobre la realidad migratoria, y entonces pueden ser o un medio para la hospitalidad o un medio para seguir con los discursos de odio, con estereotipos y prejuicios. Y eso es lo que vamos a debatir desde esta mesa, desde la teoría y desde la práctica y desde los propios beneficiarios de la información. Para eso contamos una mesa de diálogo muy diversa. Agradecemos a cada uno de ellos y de ellas que han querido participar y colaborar. A Madalena González, que hará de moderadora, a Cecilia Estrada, a Víctor Vela, a Ruth García, a Sega Dion, y especialmente, bueno, pues agradeceros a todas y a todos que estáis ahí detrás de la pantalla, que también os habéis querido unir en este espacio. Bueno, sin más, cedo la palabra a Madalena González, que es responsable de medios de comunicación y de prensa de la Compañía de Jesús, y va a ser quien va a moderar esta mesa de diálogo y que va a presentar a cada uno de ellas y de ellos. Pues muchas gracias y luego os animamos a participar en el chat con preguntas para poder crear un debate cuando termine la reflexión y la participación. Pues muchas gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, gracias a todos los que estamos aquí participando de este encuentro y en especial a quienes son nuestros invitados hoy, Cecilia, Ruth y Víctor y Sega. Bueno, la intención es crear un espacio donde podamos tender puentes entre la migración y los medios de comunicación. ¿Por qué hemos llamado a los invitados que están con nosotros? Pues porque ellos, desde diversos puntos de vista, pueden iluminar un poco qué es o cómo podemos comunicar y trasladar la situación de personas migrantes en Valladolid, en el resto de España, cómo poder trasladar la situación real de muchas personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, contamos con la intervención de Cecilia Estrada, que ella es profesora en la Universidad Pontificia Comillas. Ella es licenciada en Ciencias de Comunicación en Guadalajara y me estaba comentando que lleva 20 años ya en España y bueno, que
ha trabajado mucho el tema de la comunicación y la migración. De hecho, su contacto nos ha llegado a través de una tesis y un trabajo muy bueno en relación a cómo la prensa española genera o categoriza a la migración. Es cómo establece los estigmas que indirecta o indirectamente, sabiendo o sin saberlo, se genera esa imagen de la migración. Actualmente, Cecilia es coordinadora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de Inditex y es coordinadora del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo. La verdad que su trabajo de investigación abarca el ámbito de cuestiones como la región iberoamericana, estudios de perfil sociodemográfico, proceso migratorio, acogida, integración social, laboral. Bueno, yo creo que ahondar en la calidad, en la dignidad de las personas allí donde necesitan, desean vivir. Ella compartirá un poco el fruto de esa investigación y ese trabajo que ella ha desarrollado en contacto continuamente con periodistas, queríamos trasladarlo y generar ese feedback con periodistas que, bueno, tenemos la suerte de compartir con ellos en muchas ocasiones de informaciones de Red Cíncola, ahondando en la calidad de vida y la percepción de la migración en Valladolid, en Castilla y León. Bueno, la verdad que es un gusto y eh, presentaros porque estáis compartiendo otra mirada con nosotros en Red Cíncola y estamos acostumbrados a que vengáis a nuestra sede a hacernos los reportajes, pero también esta oportunidad de conoceros profesionalmente y las inquietudes que tenemos, porque yo creo que de lo que se trata aquí es de obtener un fruto del que partir. No vamos a sacar una teoría práctica que vayamos a tenerla ahí presente, pero sí que el diálogo abre muchos caminos y hablar con vosotros nos puede también facilitar futuros caminos de colaboración y para dar y para trasladar lo humano de la migración. Entonces, con nosotros está Ruth, que es periodista de Canal Televisión Castilla y León, y Víctor Vela, que es del norte de Castilla. A ver, no es casualidad que hayamos elegido y que hayáis aceptado, cosa que vuelvo a deciros que os agradecemos, a dos periodistas que trabajáis desde distintos puntos de vista la comunicación. Por un lado, el audiovisual y por otro lado, la prensa escrita. Yo creo que las exigencias, aunque los dos queráis lo mismo, las exigencias y la vía de comunicar es distinta y entonces ahí nos parece muy valiosa que compartierais con nosotros ese trabajo y que tuvierais ese feedback con Cecilia. A ver, me habéis pasado el currículum, es muy amplio. Sé que, bueno, tenéis un bagaje muy interesante como periodistas. Sí que es verdad que Ruth ha estado trabajando en Paraguay, lo que también eso nos puede facilitar o dar una visión cómo el sur percibe quizás o encuentra la comunicación que se puede trasladar desde el otro lado, o sea, lo que trasladamos nosotros. Bueno, pero eso no venía en el cuestionario, o sea, que eso, si quieres bien, pero bueno, que lo comento un poco también por tu experiencia laboral, que bueno, lo tuyo, Ruth, es muy variado, también has tocado prensa escrita, pero bueno, yo creo que por lo que he estado leyendo el currículum, de tu interesante currículum es que tienes como pues una vocación casi más hacia lo audiovisual. Ojo, que los dos sois periodistas y la profesionalidad muchas veces te lleva a donde nos lleven los medios, ¿no? Y sobre todo ahora tan cambiante todo. Y luego con nosotros está Sega que es de Senegal
y que lo que le hemos pedido es que contribuya en este diálogo con su análisis y percepción de cómo los medios de comunicación trasladan el fenómeno de la migración y la situación de las personas que se ven abocadas a, bueno, pues a pedir refugio, asilo, a buscar una vida mejor, a tener una vida digna. Bueno, pues para nosotros también Sega, que ha estudiado, es licenciado en Administración de Autoridades Locales y Gestión Financiera en la Universidad de Dakar, bueno, pues él también tiene experiencia laboral, docente, de gestión de grupos infantiles, de animación de jóvenes, o sea que él viene con su vocación a España y bueno, pues ha tenido que reinventarse y ahora es profesor de un curso, o ha sido profesor de un curso intercultural, cuidador de niños, ha sido empleado de hogar. Bueno, lo que la situación al salir de su país pues le ha llevado, pero con él hemos compartido en otra ocasión un diálogo muy interesante y nos pareció que él despierta o sí que tiene interés por la comunicación y que también tu mirada, desde tu mirada crítica y también tu mirada de migrante, nos puede ayudar, también nos puede iluminar. Así que, bueno, muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación que nos han cedido vuestro tiempo, a Televisión Castilla y León y el Norte de Castilla, a la Universidad Pontificia Comillas por su colaboración, porque es verdad que desde el Centro de Migración, bueno, pues hacéis unos estudios y aportáis un gran valor a esta mirada de la migración. Y bueno, empezamos con Cecilia, que nos cuente un poco y continuamos el diálogo, si os parece. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos y todas los que nos reciben. Muchas gracias a Redíncola por la invitación. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, Silvia. Gracias por haber abierto esta mesa de diálogo, porque sí que es importante, no solamente porque sea mi línea de investigación, pero es importante analizar este tipo de cuestiones, ¿no? Y compartir en un debate con los compañeros y con las compañeras lo que pensamos desde un lado y otro, desde la academia, los estudios, la manera en la que hemos ido analizando estos procesos migratorios con la manera en la que se van viendo reflejados en los medios. Voy a intentar no alargarme muchísimo. Tú lo decías en un principio, Magdalena, yo llegué a España hace más o menos 20 años desde México y hay una parte que a mí me pareció muy clara, ¿no? Y era cómo se construía a partir de las palabras. Y luego en distintas charlas, cómo se construía identidad a partir de las palabras. Y luego después, Magdalena, en alguna charla contigo sí que hablábamos de la hospitalidad y de esta hospitalidad desde las palabras. Esta pregunta que me parece tan importante y tan interesante, voy a intentar unirla también dentro de mi explicación. Mi parte entiendo que es un poquito más académica y eso tiene que ver un poquito más con teorías y con formas en la que se construye esta cuestión mediática. Entonces voy a intentar ser muy breve y después con los compañeros periodistas pues puntualizamos y platicamos alguna otra manera de conformarlo. Bien, la primera pregunta que yo me hago para abordar mi línea de investigación es cómo se construye el inmigrante en los medios de comunicación. A mí hay una imagen que me impactó muchísimo en 2006 y fue aquella fotografía famosa en las Islas Canarias en donde están dos personas, dos veraneantes con su lonchera tomándose algo frente a la playa y al parecer hay un cuerpo tirado a un lado. Entonces estos dos veraneantes con una sombrilla intentaban pues disfrutar de la playa, pero había un cuerpo ahí a un lado. Bueno, era cuando se empezaba a avistar lo que los medios de comunicación posteriormente denominaron la crisis de los cayucos. Y a partir de ahí, la crisis de la inmigración, los titulares de los sin papeles, de los irregulares y toda esta cuestión. A mí
Ese fue el fenómeno que me hizo no despertar de mi letargo, pero sí darme cuenta de que lo que yo estaba empezando a vivir o a descifrar dentro de lo que yo vivía en España tenía mucho de realidad y estaba siendo mediatizado. ¿Y de qué manera se le estaba dando ese seguimiento, ¿no? Lo primero que vemos en una noticia es un titular. Y los titulares todos sabemos que tienen que ser precisos, las palabras tienen que ser más bien pocas. La forma en la que se cuenta una situación y la manera en la que se debe de hacer periodismo cuando se informa sobre inmigrantes, en especial en prensa, es muy peculiar. Quiero decir que la información sobre inmigrantes o sobre personas en situación de movilidad, víctimas de trata, menores no acompañados, mal llamados MENA, refugiados, es decir, personas vulnerables, tiene que ser siempre tratada desde un punto de vista más cercano. No se está informando sobre decretos, sino sobre la vida y en algunos casos sobre el futuro de estas personas. Esas personas que ya formamos parte de esta sociedad. Dentro del periodismo, la información tiene que responder, todos lo sabemos, a 5 W, efectivamente. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? La información veraz es el compromiso del periodismo para con la sociedad. Sin embargo, las dinámicas de los medios de comunicación solamente van a transmitir una parte pequeña de lo que ocurre. Y ojo, las consecuencias de lo que ocurre son completas para la sociedad. Lo que ocurre, el hecho, no son solo esa parte que se muestra en los medios de comunicación. Nosotros como receptores de la información debemos de tener esa parte en cuenta, que hay una parte de la que no somos conscientes a la hora de recibirla, porque hay un pequeño foco. Antes de entrar más a fondo en cómo se construye esta categoría inmigrante, a lo que se nombra inmigrante y a lo que no, quiero contarles cómo funcionan estos medios de comunicación, cómo entra la información, porque indistintamente de que hablemos sobre inmigrantes o no, hay una forma específica en la que debemos reparar, cómo funciona el medio. Los medios de comunicación van a transmitir lo que ocurre. ¿De qué manera? Bueno, los 4 fines de un medio de comunicación son orientar, informar, educar y entretener. Y en algunos casos, las fronteras entre estos 4 fines están muy diluidas y se combina. Pero no es lo mismo educar que entretener. Y ahí, como receptores de información, tenemos que tener una alerta que nos diga qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que el medio está intentando decirnos. Hay algunos autores, y aquí ya me voy a meter en la parte más académica, que desde algunas teorías de las que me voy a valer ahora mismo han intentado explicarlo. Hay un estudio ya realizado que pasa con los medios de comunicación, que es el efecto de la modelización. Es decir, se moldea la opinión grupal. Ya en los estudios de Tagfel y Turner, desde 1979, se abordaba esta cuestión. Hay una teoría a partir de aquí, de este efecto de modelización, de cómo debemos de pensar más o menos todos, y de esta manera se vuelve homogénea la información, que se llama teoría de la identidad social, en donde los medios de comunicación van a sustituir la opinión de los pares, de los amigos o de la familia, de la gente que nos rodea. Y estos medios van a impulsar determinadas situaciones. Los medios van a ser utilizados para modificar una percepción social en determinadas cuestiones. Y la postura mediática no es genuina. De hecho, se suele preparar para cambiar nuestras percepciones. Hay una mano que mece la cuna, esto lo sabemos todos. Hay otra teoría, que es la de la aniquilación semántica, que la estudió muchísimo Grant Noble, y lo hizo en los 60s, y tenía que ver mucho con que lo que no aparece en los medios de comunicación no existe. Bien, si el inmigrante o el refugiado no aparece en los medios, no existe, es como si no estuviera, no está presente en nuestra sociedad. Antes de los 2006 no llegaba un solo cayuco. Llegaría algún cayuco, pero se invisibilizaba, no existía. O el refugiado es solamente aquello que decían los medios. Yo no sé si se acuerdan ustedes de la famosa crisis de los refugiados, ¿no? Cuando se empezaron a ver todas aquellas fotografías de aquella cantidad de gente por las carreteras andando. Si no se mediatiza, no puede ser vista.
¿no? Hay una estrategia también que se cuenta muchísimo, por ejemplo, aquí en el tema de las caravanas centroamericanas, que tiene que ver con esta cuestión. Ellos lo primero que dijeron fue, no tenemos cómo pagar, México es un país inseguro, no tenemos cómo pagar nuestro paso por México. ¿Qué es lo que podemos hacer? Atraer a los medios de comunicación para que cuenten lo que ocurre. Y entonces no hay policía que nos cuide, que cuide nuestro paso y nuestra seguridad. Sin embargo, si es transmitida por los medios de comunicación, puede ayudarnos a la seguridad de a nuestro paso por México. Avanzo mucho más rápido para no quedarme estancada. La idea de que los grupos minoritarios no necesitan tanta atención, porque nos van a decir, bueno, pero es que son una minoría, no son relevantes, no son una mayoría, y la información en torno a los grupos minoritarios tampoco, hasta que sean noticia. Las rutinas profesionales que basó Enric Sapera de los efectos cognitivos de las comunicaciones de masa nos va a explicar que cuando cuando los trabajadores trabajan las noticias en los medios de comunicación, van a simplificarlas para equipararlas a lo dominante. De esta forma se van a perder matices y se pierde muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque los periodistas, y esta parte también la abordo en el estudio al que se refería Magdalena en un principio, gracias por leerlo, confirmamos que los periodistas forman parte de esta sociedad y efectivamente están formados dentro de los conocimientos de esta sociedad blanca, dominante, capitalista, española, y van a informar desde su visión, efectivamente, porque necesitan comunicar qué es lo que ocurre a una sociedad a la que pertenecen, pero también tienen que comunicar esa otra parte, y este es un reto para el periodista, desde ese otro lugar, que es la persona que llega. ¿Qué historia trae? ¿De qué manera llega? ¿Cómo aborda el país? Hay una teoría, hay una teoría más, la llamada búsqueda del impacto emocional, y aquí hay otro reto para el periodista, lo siento compañeros, pero es efectivamente así, la búsqueda del impacto emocional. Bueno, pues si no vamos a seguir las rutinas profesionales, o si las vamos a seguir y vamos a jerarquizar la información, vamos entonces a contar la historia, sí, pero lo que rige el ánimo de las decisiones, sobre todo el de las emociones, va a ser solamente lo más importante. Ahí hay que tener cuidado porque parece que ahora somos emocionales solamente. Los medios de comunicación van a espectacularizar las noticias, se basan en el sensacionalismo de los medios. Los temas sociales las desnaturalizan, las deshumanizan, y en este sentido solamente importa hacer sentir al espectador. Ahí el periodista tiene un reto. Efectivamente, siempre nos vamos a acordar muchísimo mejor lo que está envuelto en una emoción, pero hay una perversidad, porque entonces los contenidos no solamente tienen que ganar audiencia mediante la emoción, sino también mediante el razonamiento, porque las emociones cambian rápidamente, el razonamiento no, el razonamiento nos hace ahondar un poquito más profundamente. Y ya por último está otra teoría del presentismo, la fugacidad, de Lipovetsky, Rojek y Castells, que nos habla de la inmediatez de la situación. Es decir, está ocurriendo algo rápidamente, está ocurriendo algo en Canarias, han saltado la valla un número de personas y los medios transmiten una situación puntual de las cosas, solamente unas cuantas veces. No hay un seguimiento. ¿Qué ocurría antes de saltar la valla? ¿Qué ocurrió después? ¿De qué manera se continuó esa vida? ¿De dónde vienen estas personas? ¿Y a qué conflicto obedece esta movilidad? Es una de las partes que dentro de un medio de comunicación muchas veces, yo sobre todo analizo prensa, no se hace un seguimiento. Es decir, hay una consecuencia de una guerra inmediata. Y muchas veces en las primeras informaciones que se nos da, no lo digo de manera posterior y de manera analítica, una vez que analizamos Siria, pues efectivamente sabemos que si hay 5 millones de personas desplazadas, efectivamente se debe a esta cuestión. En este sentido, se hace posteriormente, pero no inmediatamente. Y la teoría de la inmediatez lo que nos dice es, nos vamos a abocar solamente a lo que ocurre en el momento. La mediatización del fenómeno migratorio va a generar una narrativa muy, muy clara que siempre se va a ver reforzada por imágenes, por relatos,
por viñetas que hacen que el receptor del mensaje se haga una idea sobre quién es el inmigrante. Y en los relatos vamos a ver la utilización pues, de metáforas, por la misma naturaleza descriptiva que utilizamos siempre para hablar. Pero estas metáforas tienen que ver muchísimo con las avalanchas, los tsunamis, las oleadas, que van a comparar la inmigración con una aparición de catástrofes naturales o de conflictos bélicos. Y al informar de esta manera, en los titulares sobre todo, no se hace sobre una base clara, sino sobre la magnificación de un hecho. Y el efecto, pues imagínense, la sociedad lo recibe alarmada. ¿Quién sobrevive a un tsunami y de qué manera? O una vez que pasa el tsunami, ¿cómo te quedas? ¿No? Pues esa es la imagen que muchas veces va al inconsciente colectivo y se queda ahí. Cuando se informa así, se generan luego dinámicas sociales muy divisorias entre el ellos y el nosotros. Ellos no son nosotros, son los inmigrantes. La inmigración hoy en día se ha convertido en una parte muy importante de la agenda pública, sin duda, pero por otro lado también se ha transformado en un fenómeno mediático y en un arma arrojadiza política. Y aquí vamos a otra forma de informar. Vamos a la reproducción por la parte del medio de comunicación del mensaje político. Y es aquí como donde el medio de comunicación también es clave en la difusión de este tipo de mensajes de rechazo hacia la inmigración. El medio reproduce el mensaje político y esta es una perversidad del sistema. El medio no puede cambiar una sola palabra cuando cita a un político. Debe reproducir el mensaje y entregarlo a la sociedad porque es lo que ha dicho. Luego entonces la reflexión viene a decirnos ¿quién regula la veracidad en los mensajes constantemente, tanto políticos como los que circulan constantemente en los medios de comunicación? Las narrativas, todos lo sabemos, en las que se basan los partidos políticos, construyen una identidad colectiva y habrá gente a favor o en contra de todos estos. Pero esta situación debo de recalcarla porque se desata por el proceso de comunicación y la incubación del odio y el miedo hacia el inmigrante se queda constantemente en el aire. Muchas veces desde un medio de comunicación ideologizado, pero muchas veces desde una sociedad que ya está completamente repartida ideológicamente y que solamente busca un bando hacia dónde tirar. Y dicho esto, perdónenme por sé que me excedí un poquito de mi tiempo, pero les agradezco muchísimo este espacio y ahora que he contado toda esta teoría, sí que me gustaría escuchar también a los compañeros periodistas, escuchar esta manera en la que abordan los medios de comunicación e intercambiar, como tú nos invitabas, Magdalena, en un principio, este debate, este diálogo que es tan nutritivo y tan importante. Oye, muchas gracias, Cecilia. Yo creo que has resumido todas las ideas, las has concretado y claro, aquí la respuesta, porque has dado unas pinceladas bastante jugosas, digamos, en cuanto al tratamiento del movimiento de las personas. Yo no sé si vosotros queréis responder en alguna cuestión o bueno, ahí en el guión que tenemos un poco buscábamos, bueno, pues cómo vosotros percibís esa comunicación, primero, cuál es vuestro día a día en ese sentido. Hay una cuestión que me ha parecido muy interesante que dice, bueno, es que a los medios les preocupa la migración o en realidad es lo que buscan noticias, ¿no? Bueno, un poco también ver si vosotros con lo que ha dicho Cecilia queréis responder algo. Ruth. Empiezo yo, Víctor. Bueno, yo, claro, voy a intentar abordarlo yo desde la parte de medios audiovisuales, que es la que trabajo y creo que además hay mucha diferencia con el medio escrito y hay mucha diferencia, por ejemplo, la información que hacemos en una televisión autonómica con la información que se hace en las nacionales. Creo que al ser un medio pequeño podemos abordar temas que las nacionales pasan muy por encima. Entonces, está claro que nuestra responsabilidad es retransmitir la realidad de la forma más objetiva posible. La inmigración, como colectivo, tiene su espacio en las noticias de información, pero claro, nosotros tenemos 1 minuto y 10 segundos para contarlo. Entonces, tenemos que intentar profundizar, pero no tenemos tiempo.
esa es la dificultad con la que nos encontramos día a día, claro. Y luego yo hablo del medio en el que trabajo. Nosotros desde hace tiempo trabajamos sobre todo en, digamos, en el qué contamos y en el cómo lo contamos. Y como señalaba Cecilia, trabajamos con un foco. Todas las noticias tienen un enfoque. Entonces, van enfocadas, cada medio me imagino que hacia el lado que le interesa más ideológicamente o, por ejemplo, como en este caso, al final también las noticias las cuentan redactores. Cada redactor tiene una formación y, como bien decía Cecilia, somos personas, cada uno con su cultura y con su aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, quien empatiza más con determinados colectivos lo va a contar de una forma, pero probablemente otro compañero lo cuente de otra o pase más por encima por determinadas noticias. Entonces, bueno, nosotros sí que tratamos de personalizar la inmigración. Tratamos de contar historias humanas y, sobre todo, tratamos de que el espectador empatice con las personas que vienen de fuera, que sepan que huyen de sus países, que se juegan la vida en el Mediterráneo, que su periplo dura años. Lo contamos, pero también es verdad que yo, pensando un poquito en el tema que vamos a hablar hoy, me hago preguntas y a veces pienso que qué es lo que filtra al espectador, porque el espectador también filtra según su interés o según su ideología. Es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de contar no solamente, pues como está pasando en Arguineguín, que hay una avalancha, entre comillas, ¿no?, de inmigrantes y es verdad, la mayoría de medios, sobre todo, bueno, tanto prensa escrita como televisión, se quedan en eso, en que los inmigrantes están en el puerto, que están en los hoteles, y eso da una imagen, por supuesto, negativa para la ciudadanía en general. Creo que La Vanguardia es el único que ha profundizado un poquito más y ha hecho un reportaje sobre las mafias y lo que hay detrás de las miles de personas que hay allí. Pero aún así siempre parece que nos quedamos, ¿no?, en la superficie. Lo bueno que tengo que decir de los medios regionales es que tenemos la posibilidad de contar y ahondar sobre todo en eso, en las historias humanas, que es verdad que a veces buscan ese impacto emocional, pero que a través de esa emoción también hacen empatizar al espectador, porque en ningún momento hay personas que en ningún momento se ponen en la piel de, no se imaginan que también nos podría suceder a nosotros, que tuviéramos que salir de nuestro país, que no lo abandonan por gusto, obviamente. Entonces, bueno, yo creo que sí, que el trabajo, por supuesto, está todo por hacer y que también he reflexionado un poco que es verdad que, por ejemplo, en los medios de comunicación no hay presencia del colectivo, porque además hablamos como colectivo, siempre como inmigrante. Hacemos una noticia y, aunque entrevistemos a una persona que lleve más de 20 años en España, sigue representando al colectivo inmigrante. Eso también, bueno, pues da un poco que pensar. Y es cierto que los inmigrantes no están representados todavía en, por ejemplo, mesas de debate. Yo ahí echo de menos que haya inmigrantes. ¿Por qué no se les invita a una mesa de debate, a un programa de televisión política? Ellos también pueden hablar sobre la situación política del país en el que viven. Entonces, bueno, está claro que la carrera es de fondo y que queda mucho por hacer. Pero bueno, es verdad que eso, que en televisión tenemos muy poco tiempo, que tratamos de ahondar o profundizar o contar historias de una forma diferente y que es cierto, todas van enfocadas. Siempre trabajamos con enfoque. Y no he saludado ni he dicho nada, pero buenas tardes a todos y que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Ruth. La verdad que sí que has apuntado cosas que son muy interesantes y que dan para este diálogo. Has apuntado el caso de tratar la migración desde un colectivo, cuando cada persona, cada circunstancia, eso lo humanizaría. De alguna manera ahí también puede dar luego su percepción un poco de cómo se ve tratada su situación, si siempre va a estar
incluido en un colectivo, ¿no? O sea, que ya de ahí forma parte de un trabajo que hay que sacar. Víctor, te toca. Si quieres, saluda primero. Sí, que no se me olvide lo primero. Que nada, que muchas gracias por invitarme. Se me oye bien, ¿no? Imagino. Vale, que muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo me siento aquí un poco intruso, porque claro, lo mío es la información escrita. Me he acostumbrado a refugiarme en, pues eso, en el teclado y en el bolígrafo, y esto de hablar se me da un poco peor, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo quería compartir, nada, pues unas pequeñas ideas, muchas van a enlazar con las que han comentado ya mis compañeras, y son un poco reflexiones que surgen de un poco de la profesión y de un poco, bueno, pues el trabajo cotidiano que hacemos en un medio local. Y como ha dicho Ruth, yo creo que es verdad que el enfoque que hacemos los medios locales es algo diferente o bastante diferente al de los medios nacionales, que a lo mejor ellos se dedican más a las políticas migratorias, y nosotros como medios locales o regionales, básicamente yo creo que contamos la historia de nuestra comunidad, o sea, de nuestros vecinos. Y al fin y al cabo, pues, las personas migrantes también son vecinos muchos, y hay una expresión que suelo utilizar bastante en las cosas que escribo, y es cuando estoy entrevistando, hablando con una persona que ha venido de fuera, me gusta hablar de ellos como vallisoletanos. O sea, son un vallisoletano de Bogotá o un vallisoletano de Venezuela, pero bueno, que son gente que vive aquí con nosotros y que son un vecino más. Y entonces, en torno a esta idea de la vecindad, a mí yo quería hablar sobre 3 aspectos fundamentales, que uno es el hablar de fenómenos migratorios como un número, como una historia de vida o como una representación social. En la idea del número, es verdad que en la mayor parte de las informaciones solemos hablar de la migración como un número general. El año pasado no sé cuántas personas obtuvieron la nacionalidad en Valladolid, o llegaron no sé cuántas personas del extranjero, o hubo 35 solicitudes de asilo aquí en Valladolid, pero es que detrás de todos estos números hay personas, y normalmente en mi caso yo lo que suelo intentar es, en cada una de estas informaciones que hablan de número, intentar, bueno, pues a través de vuestra ayuda, de Redíncola o otras entidades, localizar a alguna de estas personas que nos puedan contar esas historias que hay detrás de ese número, porque yo creo que ponerle un rostro a esa situación ayuda no tanto a lo mejor a empatizar, sino a comprender mucho mejor el fenómeno. Y luego otro error que también hemos comentado aquí con respecto al número es que se reduce toda esa comunidad o todo ese volumen de personas se reduce a una única entidad, ¿no? A esa idea de, pues eso, de hablar de personas inmigrantes como si fueran un todo, cuando a lo mejor no tienen en realidad mucho que ver, porque es lo mismo una persona que, pues yo no sé, que ha llegado de Venezuela que una que viene de Alemania, o una persona que ha venido de Francia que una que ha venido de Marruecos. Cuando hablamos a lo mejor de población inmigrante o de población extranjera, estamos uniendo en un concepto a personas con historias de vida muy diferentes. Y el poner el foco en el número lo que hace es decir que estas personas no nacieron aquí, con lo cual, o sea, lo que tienen en común todas estas personas debajo de ese paraguas del número es que no nacieron aquí, con lo cual estamos hablando del otro. Cuando el acento yo creo que habría que ponerlo no en donde nacieron, sino en que viven aquí, que son un vecino más y que por lo tanto son uno más de nosotros. Con respecto al segundo aspecto que quería hablar, que es el de las historias, normalmente yo creo que hablamos mucho de historias de personas que han llegado de otros países a la hora de la fase de llegada, o sea, en el instante inicial de la llegada o de adaptación, y no tanto en el de integración, en su proceso de integración posterior. Yo creo que esas voces muchas veces no están muy representadas. Quiero decir que en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de historias con personas migrantes, pues hablamos pues, de perceptores de becas, de solicitudes de ayuda, pero y muchas veces nos quedamos ahí, no contamos la historia que hay detrás. O sea, esas personas que en su día recibieron una beca
que recibieron ayuda en un primer momento, en sus primeros pasos aquí, cómo han evolucionado después en la sociedad. O sea, qué lugar han ocupado 5 o 10 años después de que obtuvieron esa beca para, por ejemplo, estudiar una carrera. Y eso pues, no siempre lo reflejamos y yo creo que también pues, es una visión que perdemos. Y la tercera, la de la representación social, que enlaza con lo que ha dicho antes Ruth, de la representación en mesas de debate. Es verdad que los periodistas somos cómodos, entonces cuando necesitamos una valoración con respecto a una noticia, pues solemos recurrir a entidades que ya están organizadas. Pues, estoy pensando, por ejemplo, que si hablamos de pensiones, pues intentamos ir a asociaciones de jubilados. Si hablamos de fenómenos migratorios, pues hablamos con las asociaciones que tienen que trabajar con ellos. Si hablamos con un problema vinculado con educación, nos dirigimos a la dirección del centro o a las AMPAs. Y yo creo que un ejemplo social de integración sería también que personas llegadas de otros países estuvieran representadas en estos colectivos. O sea, que si en un determinado colegio hay un problema, a lo mejor estaría muy bien que el portavoz de ese colegio fuera una madre colombiana o un padre ecuatoriano, porque sus hijos también estudian ahí. Que si hay un problema sindical con personas empleadas del hogar, normalmente quien habla es un portavoz oficial y español del sindicato. Y a lo mejor estaría bien que la voz sindical o de representación también estuviera representada por una persona que hubiera venido de otros países. Y lo mismo ocurre pues, con partidos políticos, por ejemplo. Bueno, pues son estas reflexiones que me surgen y también yo creo que es verdad que el papel de los medios de comunicación es muy importante, pero yo creo que también queda cada vez más diluido por otras formas de comunicación, como pueden ser las redes sociales, que también contribuyen mucho a pues, esa generación de estereotipos de una imagen común. Y nada, ya no me alargo más porque eso, pues estoy deseando escucharos y charlar y responder preguntas o hacérnoslas entre todos. Ahí, Cecilia, ayer planteabas, bueno, estábamos un poco viendo, ¿no?, cómo generar ese feedback entre el trabajo académico que tú has desarrollado y la profesión y la experiencia profesional de Ruth y Víctor. Había una pregunta que decía, si los medios de comunicación es consciente o son conscientes de que se puede hablar o que se está hablando siempre en términos negativos, o sea, ¿no? Esa pregunta que quizás tú también la obtuviste o extrajiste esa conclusión quizás en el trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias, Ruth, Víctor, por sus reflexiones, son muy interesantes, sin duda. Yo creo que la visión desde el punto de vista del medio de comunicación audiovisual o vista desde el medio de comunicación más de prensa, más escrito, es verdad que es muy distinta, pero sí me gustaría decir que en prensa existen vasos comunicantes también. Yo creo que no hay una sola televisora que en cuanto se despierten los noticiarios no abran el periódico y vean qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que el periódico está poniendo en primera plana y de qué manera jerarquiza, digamos, las noticias, porque sabemos que hay una jerarquía, hay una agenda setting, en donde esta agenda setting quiere decir que hay determinadas noticias, determinados hechos que van a entrar dentro del medio de comunicación, dentro de las noticias que se van a comunicar ese día, y habrá otros hechos que no entrarán. Entonces, sí que es verdad que hay una parte que tiene que ver con el vaso comunicante en medios de comunicación. No quiero decir con esto que se repliquen tal cual las noticias, pero quiero ir a un hecho muy específico ocurrido el 19 de diciembre de hace 3 años, y esto es cuando una persona acuchilla a otra en el metro de Berlín. Al día siguiente, la noticia de todos los periódicos y la noticia principal de los noticiarios en medios de comunicación era: un refugiado afgano ha acuchillado a una persona en el metro de Berlín. La noticia estaba sacada de agencia. Todos se basaban en la noticia de agencia. Entonces, con esto quiero decir, ¿existe una perversidad dentro del medio de comunicación para catalogar o para... Bueno, yo creo que existen hechos.
Y luego existen formas definitivamente de comentar este tipo de hechos, ¿no? Los periodistas clarísimamente no son los responsables de lo que comunica todo el medio. Los periodistas forman parte de un medio de comunicación, de un engranaje muy complejo, muy complicado, que obedece efectivamente a distintas cuestiones. No es lo mismo leer El País que leer el ABC. ¿Me explico? Sin embargo, cuando nos referimos a medios de comunicación, y en esta parte sí que quiero a medios de comunicación, cuando nos referimos a comunicación sobre inmigración y sobre refugiados, sobre todo en los tiempos en donde yo hago la tesis doctoral, que es entre 2006 y 2013, los tiempos de análisis, sí que era menos común que hubiese sensibilidad y hubiese un periodista más especializado con una mirada de fondo sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, hay una ideologización por parte del medio de comunicación que va a obedecer. Bueno, yo creo que hay tiempos, hay momentos, hay visiones, y luego el periodismo ha ido avanzando y ha ido despertando. Nos lo comentaba ahora mismo Ruth, ¿no? El hecho de querer como periodista despertar a esta parte, y que ella, o bien ya desde su dilatada carrera, y también gracias a los viajes que ha realizado, o el mismo Víctor, que también comunica este tipo de historias, más historias de integración en cuanto a que son vallesoletanos de Paraguay, o vallesoletanos de Colombia o de México. Bueno, pues este tipo de palabras que tienden hospitalidad, sí que es importante traerlos que el periodista las traiga al medio de comunicación, porque no hay una práctica común. Hay algunos manuales que recomiendan sobre cómo comunicar acerca de personas en situación de movilidad. Sin embargo, grandes medios de comunicación pues están todavía entre ese conflicto periodístico en el que se debaten si al comunicar una historia no es periodismo como tal, o no están conectando realmente con la noticia, ¿no? Yo en este sentido sí que les preguntaría a Victoria, me gustaría un poco también escucharles. Ellos, una vez que entraron al medio de comunicación y una vez que se vieron informando sobre migraciones o sobre personas en situación de movilidad, si su medio de comunicación, por ejemplo, tenía una sección que hablara solamente sobre inmigración, y si se dedican solamente a informar sobre inmigración, o bien si son más periodistas más generales, y es porque tengo un poco esa curiosidad más profesional, y se dedican, o sea, la tarea que tienen dentro del medio es informar desde distintos puntos de vista, distintas cuestiones, y como una de las cuestiones también sobre inmigración. Es un poco la duda que me surgiría. Ruth, ¿quieres empezar tú, Víctor? Yo no estoy especializado en información migratoria. En el medio me dedico básicamente pues, a información de barrios y de asociaciones, con lo cual, claro, esa experiencia que yo tengo es esa idea de que son un vecino más y que por lo tanto están integrados dentro de esas asociaciones, y básicamente es a partir de ahí pues, por lo que tengo contacto con ellos y cuento sus historias a partir pues eso, de colectivos y de asociaciones. Es verdad que suelo tocar también temas más vinculados, a lo mejor, no tanto con el fenómeno migratorio como con aspectos sociales, por así decirlo. Bueno, este no deja de ser uno más, pero bueno, que no es una información especializada, porque entiendo que en los medios locales habitualmente esa especialización no es tan concreta. Es verdad que sí que, bueno, pues hay algunos compañeros más vinculados con información política o económica, pero bueno, el resto estamos un poco pues a salto de mata. Yo creo que también aquí es un poco, bueno, pues también el interés que tenga cada periodista en particular pues eso, por tener una mirada personal hacia determinados asuntos, ¿no? Y yo creo que es básicamente eso. Pero bueno, que no es una formación específica sobre migración, pero sí que es verdad que eso que has comentado, que yo creo que en los últimos años que ha evolucionado esta información, bueno, también porque ha evolucionado también el número de personas que viven en Valladolid, y muchas ya están viviendo aquí durante mucho tiempo, han tenido aquí hijos, se han arraigado, y yo creo que toda esa mirada pues también ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Bueno, pues nosotros aquí en la tele, digamos que estamos divididos por diferentes secciones. La sección de sociedad es la que informa sobre inmigración. Dentro de sociedad no hay digamos, un redactor que se dedique a informar únicamente de inmigración, sino que cada redactor lleva una consejería. Entonces, la Consejería de Familia, digamos que aborda, ¿no? Mujer, familias, colectivos, digamos, pues como la inmigración o personas que tienen diferentes tipos de necesidades. Entonces, el redactor o la redactora que se dedica a la Consejería de Familia es quien en este caso se dedica a temas de inmigración. Luego es verdad que cada uno de nosotros, independientemente de la sección, o sea, de la consejería que lleves, tú propones los temas. Entonces, al final, pues lo que comenta Víctor, depende de la inquietud de cada periodista. Si estás más sensibilizado con determinados temas, vas a proponer esos temas porque te motivan más, porque te gustan, porque, bueno, crees que hay que informar sobre ello. Entonces, al final, pues no solamente depende de la noticia del día, sino nosotros proponemos también los temas. Y, de hecho, las historias humanas habitualmente son propuestas del propio redactor. Y luego, Cecilia, me parecía interesante el tema de los manuales para informar correctamente de las personas en situación de movilidad. Porque sí que es cierto que en los últimos años, por ejemplo, nosotros sí que hemos recibido jornadas de formación para informar sobre violencia de género. Entonces, quizás es algo todavía que se puede explotar y desarrollar para que los periodistas podamos tener jornadas de cómo informar adecuadamente o con la terminología adecuada, que a veces también no expresamos las palabras que hay que utilizar correctamente y que eso también puede ser negativo a la hora de dar una imagen u otra de lo que es el colectivo. Entonces, bueno, por ahí sí que sería una línea interesante de que a lo mejor a través de las asociaciones los periodistas podamos acceder a una jornada formativa de cómo informar adecuadamente. Es interesante, sí, porque el tema, o sea, cómo ir mejorando, ¿no? Porque además se va agrandando la presencia migratoria. Tiene además muchos perfiles y muchas miradas distintas porque son realidades muy diversas. No se puede comparar una persona que viene en una situación que viene de la otra parte del mundo porque ha sido expulsado, por ejemplo, ¿no? O sea, es que también al final es verdad que convergemos o que convivimos aquí, pero nuestra historia nos la llevamos siempre, ¿no? Y hay mucho que avanzar en eso. Sí, efectivamente, yo creo con lo que crees tú, Magdalena, y lo que comparten los compañeros Ruth y Víctor, que efectivamente hay que seguir avanzando, no solamente en el debate. Yo creo que los medios de comunicación también, como sociedad española, nos hemos ido dando cuenta que esta parte era muy importante, que era fundamental. Yo creo que los medios de comunicación, no quiero que se entienda tampoco mi exposición como que cuando yo estudié los medios de comunicación o ese año 2006, cuando los medios de comunicación también los titulares son sobre las avalanchas o sobre la crisis de los cayucos o sobre alguna de estas cuestiones, no quiero que se entienda como que los medios de comunicación fue su culpa, ni mucho menos. Lo que pasa es que los medios estaban reflejando una situación que estaba ocurriendo actualmente en la sociedad. Y esa parte también es importante. El medio de comunicación reacciona inmediatamente y cuenta lo que está ocurriendo. Yo me acuerdo cuando estudiaba, me especialicé en periodismo y me acuerdo que hubo, después de hacer la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y nos contaba un profesor una cosa muy curiosa. En el terremoto de México del 85, la primera información que tuvo todo el país sobre que estaba empezando un gran temblor, el 19 de septiembre del 85, fue cuando el presentador de televisión comunicó inmediatamente a la cámara en vivo: está temblando.
Esas dos palabras fue lo que despertó a una parte de la sociedad y de la población, y esas dos palabras fueron las que ocasionaron efectivamente, como reflexionaba muy acertadamente Ruth hace un momento, en una reacción determinada por parte de los receptores del mensaje. Entonces, ocurre lo mismo con la inmigración. Oigan, están llegando cayucos, efectivamente, están llegando personas. Bueno, muchas veces los medios de comunicación abarcan, como señalaba y como dividía de manera muy acertada. Me gustó muchísimo tu exposición, Víctor, cuando hablabas de un punto número 1, se informa sobre números, se informa sobre historias, se informa sobre cuestión. Bueno, pues aquí se informaba muchísimo sobre situación administrativa, ¿no? O se sigue informando, se sigue remitiendo al inmigrante como una persona con una situación administrativa determinada, entonces ya se le llama, claro, persona sin papeles, irregular, ilegal. Entonces, a partir de ahí, parece que cuando el medio describe a estas personas en situación administrativa distinta al resto de los ciudadanos, que es como si no conviviesen entre nosotros, les estuviese diciendo constantemente, estas personas están incumpliendo con la normativa. Luego entonces el efecto, como tú señalabas, Ruth, ¿cuál es el efecto cognitivo de las personas? Bueno, pues si tienen una falta administrativa, es decir, son delincuentes, clarísimamente. Y esa delincuencia debe ser castigada. Y entonces hay una lógica social, ¿no? En donde pues justificas que a esas personas se les aprenda y se les lleve a un CIE posteriormente, o que después de 2 cartas de expulsión, después de haberles retenido 2 veces, pues se les expulse a sus países, incluso en contra de su voluntad o incluso después de haber impuesto algún recurso, porque esas personas comenten que quieren solicitar protección internacional o que no tienen manera de volver a su país y que no quieren hacerlo. Bueno, pues estas personas que vuelven en contra de su voluntad, ya lo hemos comprobado porque este es un fenómeno muy estudiado, volverán a intentar venir, ¿no? Porque finalmente uno cuando está acostumbrado a la movilidad o cuando quiere una movilidad no se queda en el lugar en el que le dicen que se tiene que quedar, sino en el lugar al que siente que pertenece. Y entonces, cuando estas personas ya han sentido esta cuestión, claro, el medio de comunicación, perdonad que me voy con la historia de las personas, también ha de reflejarlo. Y en este sentido, sí, toda la razón, compañeros. Hola, Susana. Buenas tardes. Tenemos a Sega también, que está ahí escuchando pacientemente. Quizás él también nos pueda dar alguna clave de cómo ellos o él mismo percibe esa información. Un poco para ver si vosotros o los periodistas somos conscientes de cómo estamos transmitiendo esa realidad. Y bueno, como nos queda media hora, también buscar soluciones o buscar cómo devolver un poco la humanidad a esta comunicación. ¿Sega? Vale. Buenas tardes y gracias por la mesa y por las intervenciones interesantes. Y son interesantes porque creo que las medios de comunicación son muchas interesantes para nosotros y también por la sociedad donde vivimos aquí en España y que todo depende de cómo compartimos las informaciones y otros, porque lo más importante para mí es hablar también de cómo he llegado aquí, pero también de qué he dejado, porque muchas veces hablamos en las noticias, son las noticias de hoy, de cómo ahora hablamos mucho de Canarias, pero un mes después vamos a hablar del tema de la migración de otras formas. Y para mí hay una distancia entre el camino de una persona
o de un grupo de personas y cómo los medios de comunicación le transmiten a la sociedad. Y nosotros no somos grupos de gente que tenemos con cual no somos solo noticias. Entonces, pobres que vienen de tal país o de tal continente, pero somos también gentes que venimos aquí para también vivir. España no es solo una empresa y cuando escuchamos noticias es como si un debate entre qué aportamos, si aportamos algo a España o no. Si venimos aquí por las ayudas y también creo que aportamos muchos y los medios de comunicación son más importantes para transmitir esto. Y creo que también hay noticias como digo, de hoy, pero tiene que tener espacio para este camino de los que este camino de migrantes que de 2016, ¿quién son ahora en España? Y no solo de cifra, que han participado como trabajo, como laboral, pero que han aportado a la sociedad la diversidad en esta diversidad española, porque la migración no es de hoy, no es solo de hoy, lleva muchos tiempos, pero cuando Ruth dice que se va rápido, no tenemos tiempo, sí, es verdad, pero ahora la realidad es que España, los migrantes hacen parte de este tiempo. Entonces, no es la migración, es un minuto o dos, tenemos un minuto para hablar de este. Hace parte de una realidad, hacemos parte de una realidad de esta diversidad de España. Y para mí, los medios de comunicación lo transmiten poco. Y qué más, y también hablar también de que hay unas partes que es una elección. No es solo que hemos cogido el barco y ya está, y arriba por España. Es que es una elección de venir, pero es una elección también de dejar. Y que muchas de nosotros no venimos solo por un tiempo, venimos para vivir. Los migrantes de 2016, de 2006, están aquí en España. Y hace 14 años. Entonces, yo no veo ahora que hablamos de esto. Hablamos ahora de Isla Canaria, como es nuevo. No es nuevo. No es cada vez que hay situación migratoria, los medios de comunicación empiezan a hablar. Y como si es nuevo. No es nuevo. Y también, y es un momento también para hablar de lo que han llegado hace mucho tiempo atrás. Y por la sociedad española, es que quiero decir que
¿qué es la integración? ¿Qué es la integración si en los medios de comunicación hay poco tiempo para hablar de la migración? No, no es una caricatura, pero es así, es una realidad que yo muchas veces cuando escucho o leo las noticias, muchas veces cierro mis ojos para decir que hay una distancia entre la realidad de lo que yo vivo y lo que yo escucho en la tele o leerlo en la... Bueno, o sea, efectivamente, quizás es un poco también lo que habéis hablado, ¿no? De cómo aterrizar la vida de las personas en su aportación a la sociedad, visibilizándolas en una, bueno, pues hablando porque es madre de un colegio o porque representa a una institución o porque ella forma parte de la sociedad y como parte de la sociedad ella tiene un protagonismo, no está a ver lo que les dan, sino lo que ella aporta y cómo se integra, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se integra? ¿Cómo se integra? Porque las palabras, la migración puede, la definición de migración puede ser, es sencillo y lleva muchas cosas. A mí, y mi camino no, es diferente de un chico que has venido hace 3 años de su país hasta ahí. O es diferente de una persona de una chica que ha dejado su país porque le querían casar sin que ¿cómo se dice? Perdona, Sega, esto iría un poco en la línea de lo que decía también Cecilia. Si no se habla de la migración, es como si no existiera, ¿no? Parece como que antes no había cayucos y que habrían llegado. Esto es lo mismo, ¿no? Si no se habla de esa integración o si no se le visibiliza integrada a la persona, es como si no se hubiera integrado. Quizás también es un poco valorar desde ahí esa situación. Claro, claro. Claro, lo que yo quiero decir es que o los migrantes llegan o hay poco espacio para hablar de la migración. Es casi no existe. Ahora hablamos hablamos mucho ahora de Italia, pero antes no. Por ejemplo, en este tema de COVID, hay poco, creo que la migración, la gente que han llegado aquí, como ejemplo, desde 2006, han aportado mucho. Y esto no se ve en el medio de comunicación. ¿Cómo lo veis vosotros? A mí hay una cosa que me ha llamado la atención y que claro, que también te duele un poco, ¿no? Como profesional, que es cuando ha dicho Sega que hay una gran distancia entre lo que él vive y luego lo que escucha o lo que lee en los periódicos. Claro, esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Porque, claro, si los periodistas vivimos para contar lo que ocurre, cuando un protagonista te dice que lo que él vive y lo que finalmente ve es muy diferente, pues esto pues, te tiene que hacer reflexionar. Y si puedo abrir un poco el fuego, yo también querría, bueno, pues a los compañeros de Redíncola, si también tenéis esa situación, si también veis que lo que vivís a diario en Valladolid no tiene un reflejo claro, fiel o fidedigno en los medios. Silvia, ¿cómo lo ves? Claro, ahí yo creo que un poco recogiendo lo que decía Sega, es que el fenómeno de la migración es tan amplio y tan diverso que
que al final lo que sale es lo que más llega, ¿no? O lo más sensacionalista, se puede decir en algún caso. Lo que más impacta también. Pues, ¿qué es lo que impacta? O cuando vamos a hacer un taller de sensibilización, por ejemplo, a colegios y preguntas ¿cuál es la imagen que tenéis de la migración? Y en todas partes te dicen, pues o la patera, África, y claro, ¿cómo llegar más allá? O como dice Sega, ¿no? El qué es lo que pasa después o qué es, quiénes son, hasta cuándo una persona es migrante, ¿no? Le ponemos la etiqueta de migrante y por qué no hablar de personas que sí, que llegaron a lo mejor hace muchos años y todavía simplemente por sus rasgos, seguimos llamándole migrantes, hijos de, nietos y nietas. Bueno, entonces, claro, sí que es verdad que hay una información y una comunicación muy sesgada de la migración y se va a eso, yo creo que a lo que más impacta y es a los sufrimientos, a eso. Como decíamos, solo un 1% de las personas migrantes llegan en patera, pero en cambio en el imaginario de todas las personas parece que todas las personas migrantes llegan en patera, ¿no? Ahí está un poco la clave y eso al final, bueno, pues los medios de comunicación nos crean ese imaginario. Y yo no llego de, por ejemplo, yo no llego de patera y era una elección que tuvo para venir aquí, mejorarme la vida. Con lo que sé, y siempre las preguntas, cuando yo veo es como si todos somos hemos llegado de la patera, desde de Marruecos, cruzar y estamos aquí. Y cuando escucho o leo, es como si hay solo esto y nada más. Y también me preguntan mucho, pero yo, si estoy aquí 10 años, y ¿qué es que quién va a comunicar dónde he empezado hasta ahora como migrante? Vamos a hablar aquí en 10 años después, vamos a hablar de pateras que van a llegar en 2025, 2026, y no de nosotros que hemos llegado ahora. Entonces, cada vez es información sobre actual o nada más, o no somos existentes. Perdona, mi español no está perfecto. A mí me gustaría también aportar un poquito sobre lo que dice Sega, muy interesante este proceso, Sega, y la manera en la que lo cuentas, porque efectivamente refleja claramente la manera en la que una persona llega a un país y desea estar en este país. A mí también me pasó de la misma forma, y entonces te integras, te involucras y formas parte de esa vida social constante, ¿no? Lo que se hablaba ahora mismo sobre el tema de representación, a mí me parece que tenemos un gran debate ahí. El medio de comunicación a veces no importa, no hace relevancia sobre que una persona de origen inmigrante esté en las Cortes o sea diputado, porque efectivamente, porque primero ha de existir, que existen pocas representaciones de la población migrante, de la población de origen inmigrante, dentro de la vida pública, de la vida política, pero es verdad que hemos de ganar, y aquí me quito un poco también el sombrero y me pongo el sombrero de inmigrante y de persona que ha llegado a este país desde hace unos cuantos años, y digo, es verdad, tenemos que tomar como inmigrantes también el testigo, ¿no? Una acción fuerte para poder entrar dentro de la sociedad, porque si nuestro deseo es el de estar en este país, hemos de aportar con lo que tengamos, con las herramientas que tengamos a avanzar y a juntar conocimientos. Otra cosa que a lo mejor me parece que ocurre es el tema de
una xenofobia o un racismo que pudiera percibirse de una manera muy estructural y que por lo mismo pudiera ser muy, muy sutil. Y entonces esto se vea reflejado en no puedes entrar a determinados colegios porque tienen un precio y no lo puedes pagar porque tus ingresos pues, son distintos, o que tienes que llegar a un determinado trabajo que está en las afueras, pero el sueldo que ganas o la ayuda que tienes no te da para pagar el autobús y entonces a partir de ahí ya tampoco puedes acceder. Bueno, claro, el hecho de que como sociedad se nos abran las puertas también es importante, pero la integración debe de ir en las dos vías, ¿no? Que es lo que abordaba un poquito al principio el compañero. Nosotros queremos entrar, pero también han de abrirnos las puertas para dejarnos entrar con esa mochila, con ese bagaje, con esa riqueza que traemos y poder intercambiar, porque esa parte también es muy importante. Y los medios de comunicación efectivamente se hacen eco de lo que ocurre, pero si lo que ocurre también es integración, por favor también han de reflejarlo, porque esa parte, o sea, 14 años, 15 años en España, como los que llevas SEGA, son importantes y es importante verlos también reflejados, ¿no? En esas historias que se van dejando. Sí, quizás un poco ya por ir finalizando para rematar, yo creo que podríamos aportar, si os parece, o tenemos después de este interesante diálogo, cómo podemos revertir o cómo podemos abrir ese horizonte a la inmigración, o bueno, desde los medios de comunicación o desde donde consideremos que podríamos establecer ese puente, ¿no? Quizás ahora un puente sea ese, ¿no? El de visibilizar la integración, el de visibilizar, no sé, quizás vosotros tengáis ahí alguna aportación. Bueno, me lanzo yo. Yo creo que esa idea que comentaba un poco al principio, pues yo creo que es básica, es subir de los números y contar historias, es contar historias en las que los protagonistas también se vean representados, y ahí me apunto eso que ha dicho Sega, y básicamente pues es contar historias, yo creo que también un poco desde la integración, o sea, no quedarnos únicamente en el proceso inicial de llegada, que yo creo que es un error que cometemos bastante, sino contar pues esa historia del después. Y yo creo que si se cuentan esas historias como un vecino más de Valladolid, pues yo creo que es la forma más clara de integración, y que la figura de la persona que ha llegado de otros países, que no esté vinculada exclusivamente a noticias relacionadas con la inmigración, sino que su voz se escuche también cuando estás hablando en una noticia general sobre educación o sobre un conflicto laboral o sobre un movimiento vecinal. O sea, que las voces de personas de otros países que llevan mucho tiempo viviendo aquí, que también están afectadas por esa realidad, pues que también se escuchen. Yo creo que por ahí es un buen camino. Sí, yo como acaba de apuntar Víctor, a mí me parece súper interesante el tema de dar voz a los migrantes, no solamente para noticias que tienen que ver con la inmigración. Creo que eso por lo menos es un punto de partida. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la televisión, no sé mediante qué estrategia o quizá mediante las asociaciones, crear espacios para visibilizar a los migrantes a través de que ellos participen también del medio televisivo, porque al final en el medio televisivo participan muchos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, darles esa apertura o no sé, esos quizá convenios de colaboración con asociaciones, no sé muy bien de qué forma, pero sería interesante sobre todo para visibilizar. Y quizás es verdad que los medios a veces trabajamos muy deprisa y no tenemos tiempo a veces ni de pensar, pero quizá tejernos, digamos, redes con las asociaciones para poder abordar temas que a lo mejor nosotros no vemos, porque estás a mil cosas, porque los medios locales y regionales pues trabajamos como podemos, con muy pocos medios, con muy poca gente. Entonces, bueno, quizás si las asociaciones también se ponen en contacto con nosotros y nos proponen temas que a lo mejor son interesantes, seguro que vamos a estar encantados de contarlo.
pero a veces es verdad que como tenemos esa premura de tiempo, no puedes dedicar una mañana a pensar cómo contar una cosa, cómo darle la vuelta o cómo ahondar más en determinada temática, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor puede ser interesante y poder sobre todo contar esas historias, ¿no?, de integración que se alargan más allá de lo inmediato, sino que van más allá en el tiempo. Cecilia, esto da para otra tesis. Da para muchísimas tesis, porque imagínate tú que yo solamente me baso en 2 medios de prensa nacional, pero y a partir del tema, de este tema, ¿no?, comparando crisis de los cayucos con crisis económica y la manera en la que los medios lo abordan y luego lo trabajo desde las mesas de redacción de cada uno de estos periódicos, pero desde luego que da para muchísimas más. Imagínate cómo se maneja esta temática dentro de una mesa de redacción de de noticiarios en televisión, o qué es lo que vive más o menos, que vive Ruth todos los días, o lo que vive Víctor también, ¿no?, informando solamente desde barrios, que me parece un lujo tremendo de periodista y de que el periódico también tenga este espacio para informar solamente sobre la cuestión, porque efectivamente esta parte es fundamental. Yo me apuntaría, fíjate lo que te digo. Sega, ¿alguna cuestión así que quisieras añadir para que se visibilice vuestra realidad? Sega, mira a ver si quitas o ponen activo el micrófono. Ahora. Lo que yo voy a añadir es que también las asociaciones como Redincola, que son en el cotidiano casi de los migrantes, pueden también apoyar mucho de esto. Un apoyo de estas asociaciones por comunicar la realidad, porque estamos tan acerca de yo, por ejemplo, y el Redincola es mi cotidiano, y entonces es que yo no puedo acceder a los medios de comunicación, pero ellos pueden ayudar mucho a esto. Bueno, yo la verdad que me siento también interpelada, porque al final trabajo con Redincola y también digo cómo visibilizar más el gran trabajo, bueno, el gran esfuerzo de las personas por integrarse, el gran esfuerzo de los voluntarios, porque Redincola cuenta con la labor meticulosa y de mucho tiempo de voluntarios, que también tiene su aquel, ¿verdad, Silvia? ¿Quieres cerrar como Redincola? Bueno, pues agradeceros vuestras aportaciones. Creo que ha sido un diálogo, una conversación muy interesante que da para mucho, como decía Magdalena. Creo que tendremos que hacer una siguiente jornada, ¿no? para seguir abordando desde la teoría, concretar desde esas experiencias, desde la visión también de las propias personas migrantes, el cómo les influye. Y creo que de aquí nos sale mucho para reflexionar, para seguir hablando de ello y sobre todo para visibilizar pues, toda la diversidad de la migración, todo lo que nos enriquece y nada, realmente solo hay sentimiento de agradecimiento porque ha sido, bueno, pues una jornada